Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todas y a todos, a todes. Es un verdadero placer para el Sindicato de Prensa Rosario ver esta sala un año más tan colmada, sobre todo de estudiantes de la carrera, de las carreras de periodismo y de comunicación social de la ciudad. Verdaderamente no puedo dejar de decirlo que estamos orgullosos desde nuestra institución poder mantener durante tantos años, más de 20, estos encuentros que nos proponemos al menos una vez al año, formal, institucionalmente, con los estudiantes de las distintas carreras a los que queremos presentarnos, a quienes les decimos que acá estamos para encontrarlos, para compartir con ustedes y para hacerles de utilidad en todo lo que necesiten y que sean verdaderamente protagonistas también de nuestro gremio en cuanto se puedan incorporar a este sector de trabajo tan castigado por estos tiempos. Esta convocatoria tiene un título que es el periodismo amenazado, y en ningún momento pretende ser apocalíptica ni pintar todo negro. Muy por el contrario, lo que pretende es buscar la reflexión, en este caso la reflexión en común, escuchando diversas opiniones, escuchando opiniones desde 3 generaciones de periodistas. En primer término vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestros invitados. Carlos Uranowski, escritor, periodista, historiador. Bravo, Carlos. Autor de más de 23 libros, sin duda es una referencia ineludible a la hora de ver la historia del periodismo en la Argentina. Más allá de que él se ha metido con otros géneros periodísticos que no están divorciados de nuestro trabajo. Todo lo contrario, en nuestra formación y en nuestra vida profesional nos nutrimos permanentemente de la literatura y tomamos también de ella aquello que nos sirve para construir la mejor información que podamos dar. Así concebimos el periodismo, así lo concebimos desde nuestra organización. Nora Beiras, directora del diario Página 12, con un extenso recorrido en la gráfica, en la radio. Nora tiene premios, ustedes lo han leído en la presentación que hicimos en la convocatoria. También tiene el lujo de tener el pañuelo de Madres de Plaza de Mayo. Siempre presente con nosotros, nuestras madres. Y Luciano Couso, periodista de Rosario, jefe de la corresponsalía Telan en Rosario, la agencia estatal de noticias, muy castigada, ya conocemos la historia. Luciano tiene un recorrido por el diario El Ciudadano, también por la cooperativa La Masa, que edita el periódico El Eslabón, y que realmente hace una producción de contenidos muy interesante
él lo va a mencionar. Es nuestro sub-50. Si pensamos en pintarle las canas, porque es muy joven, pero bueno, pinta canas desde muy joven. Y la idea de estas 3 generaciones de periodistas que puedan hablar sobre este título convocante, el periodismo amenazado, surge justamente del último libro, vamos a tomar de Carlos Ulanowski. Aquí está, en otras palabras, son 35 entrevistas que Carlos hizo a periodistas jóvenes. Podríamos dar todos los nombres, pero seguramente son algunas de las caras que ustedes ven en televisión, que leen en distintos medios. Aquí está la entrevista a Luciana Pecker, está Iván Jablonski, está Abrevaya. Bueno, hay una cantidad de jóvenes, como Carlos me explicaba, sub 50, sub 40, que verdaderamente están haciendo, sub 30 también, bien. Natalia Suazo tiene unas producciones interesantísimas, 2 libros sobre el trabajo en Internet, verdaderamente dignos de leerse y de compartir ese conocimiento que nos brinda. Así que, en otras palabras, plantea estas entrevistas a jóvenes periodistas, bueno, y el recorrido que ellos van haciendo en el camino profesional, sobre el cual también hablará Carlos. Este libro fue presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires recientemente, lo presentó Nora, y bueno, llegó a las librerías rosarinas en el día de ayer. Por eso lo estamos exhibiendo con muchísimo gusto. Bien, como hacemos siempre en estos encuentros, nos parece importante la recordación y el tener siempre presentes a nuestros más de 120 periodistas detenidos, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Periodistas, trabajadores de prensa, dirigentes sindicales. Yo les decía al comienzo que sin duda este que atravesamos es el periodo más difícil para los trabajadores de prensa desde que recuperamos la democracia. Hay más de 4.000 puestos de trabajo perdidos a nivel nacional y hay una cantidad de problemas que sin duda nos afectan, nos preocupan. Son justamente los que conversamos, los que charlamos, produciendo notas, cuando nos encontramos en los pasillos, en las redacciones, en las radios, cuando se encuentran las personas que hacen móvil, ese trabajo tan importante, el de los mobileros, que saltan de un lugar a otro, de una información a otra, justamente a veces en situaciones difíciles y en contextos difíciles, en contextos de riesgos. Y ese riesgo puede producirse en un barrio o en el centro de la ciudad o en la puerta de la gobernación. Por eso es que cuando llegaron les repartimos esa guía para minimizar riesgos en el trabajo periodístico que hemos elaborado desde nuestra organización y la declaración de principios de ética periodística. Creemos que son 2 instrumentos valiosísimos para el trabajo profesional y sobre todo para quienes desde el lugar que ustedes tienen, estudiantes sobre todo, pueden adquirir algunos elementos más acerca del ejercicio profesional. Antes de comenzar, es justo
algunos agradecimientos. Bueno, tenemos el saludo del nuevo rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci. Tenemos también el saludo del decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, donde funciona la Escuela de Comunicación Social, de la que soy y somos parte como docentes muchísimos de los trabajadores de prensa de esta ciudad. Creo que ya llegó Lucila Dátilo. Lucila Dátilo es la secretaria estudiantil de nuestra facultad. Gracias por venir, bienvenida. También tenemos el saludo de la directora de la Escuela de Comunicación Social, Silvana Comba. Hoy hay otra actividad por el Día del Periodista, recordemos que es el próximo viernes, es el 7 de junio, y bueno, no hemos podido acompañarla a ella, ni ella ha podido estar hoy con nosotros. Están los estudiantes del ISET 18, con el jefe de la carrera de periodismo, Fabio Montero. También he visto a Gustavo Tomás, y no sé si hay algún otro docente. Bienvenidos. Los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social, por supuesto, de la UAI. Allí están los amigos, los compañeros Juan Mascardi, Paulo Balán, la gente del Instituto de Periodismo Rosario, con su director, Juan Urdampilleta, y posiblemente haya alguna otra autoridad. Los docentes y alumnos de tercer año del IESER, del instituto que está en calle Entre Ríos, entre 9 de julio y 3 de febrero. Aquí están con el docente Jorge Ramírez y la doctora Florencia San Julián, una de nuestras abogadas, junto con la doctora Florencia San Julián. Y por supuesto también está la comisión directiva del sindicato. Nuestro secretario general Edgardo Carmona, nuestro secretario gremial Gustavo Conti, el secretario de Derechos Humanos José Maggi. Bien, sería injusto olvidarme de alguien. Me lo hacen saber, por favor. Gisela Magna, de la Asociación de Graduados en Comunicación Social, María Inés Suidini, directora de Radio Universidad, la gente, nuestros compañeros y amigos de Aire Libre, Radio Comunitaria. Está Fernando Irigaray, director de Comunicación Multimedia de la Universidad Nacional de Rosario. Los compañeros del sindicato municipal, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Los compañeros de la Multisectorial de Solidaridad con Cuba. Bien, y me van haciendo llegar, por favor, las otras presencias o adhesiones que no hayan nombrado. Especialmente sí quiero nombrar a la gente, perdón, se ha traspuesto la tarjeta, la gente de la Asociación Civil Amigos de la Estación Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Está el director, que es Martín Garbuglia, perdón, el presidente, y Ernesto Lavenia, secretario. Un nombre muy emblemático para la estación de ómnibus Mariano Moreno, ya que en función del prócer y de la salida de la Gaceta se conmemora el 7 de junio como el Día del Periodista y del Trabajador de Prensa. Bueno, vamos a comenzar con Luciano Couso, entonces. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Cuando el sindicato nos convocó, por lo menos cuando me convocó a mí para charlar y nos plantea esta consigna, una de las peores amenazas del periodismo en este momento son las luces esas.
nos planteaba esta consigna que es el periodismo amenazado. No como amenaza que también, lamentablemente, en esta ciudad a algunos colegas le pasan, las amenazas directas en coberturas, sobre todo cuando están cubriendo temas que generalmente conocemos como policiales o de seguridad, sino las amenazas que están vinculadas al ejercicio de nuestra profesión. Yo punteé 2 o 3, algunas de las cuales podríamos considerar que son amenazas históricas o por lo menos que tienen bastantes años sobre la profesión del periodismo, como la precarización de la tarea periodística, la concentración de los medios, que también, sobre todo para los más jóvenes, podrán pensar que la concentración de los medios es algo que escuchan desde que nacieron, y que siempre los medios o las empresas periodísticas tuvieron la propiedad concentrada, aunque eso no fue siempre así. Y por último, alguna mirada sobre lo que menos sé, pero voy a tratar de que no se note, que es la transición entre los medios de comunicación tradicionales, en los que yo me he desempeñado, y en lo que estoy aprendiendo, que es los medios digitales. Y el problema, los tantos problemas que plantean esta transición. Para empezar, algo mencionaba Alicia antes. FOPE hace unos días, el Foro del Periodismo Argentino, sacó un informe que habla de 1.791 despidos, si no me equivoco, entre 2017 y 2018 en el área de prensa. Según las organizaciones sindicales, el CIPREM, el Sindicato de Buenos Aires, el Sindicato de Rosario, calculamos que hay unos 4.000 despidos desde fines de 2015, principio de 2016 hasta este momento. Lo cual realmente es alarmante, no es la primera vez que pasa, sí me parece con esta intensidad. El proceso de precarización laboral obviamente no es exclusivo de los y las periodistas. Estos despidos, estas condiciones de trabajo precario se produce en un contexto donde no es que la economía va perfecta, no estamos desendeudando, crece el consumo y todo el mundo tiene trabajo, sino todo lo contrario. Lo que creo que obviamente las empresas periodísticas sufren, y los trabajadores y las trabajadoras sufrimos las consecuencias de determinados modelos económicos. Y después aparecen algunas singularidades que tienen que ver con esto que yo planteaba, por ejemplo, con la transición entre los medios tradicionales y los medios, los medios digitales. Entre los despidos podemos mencionar los 65, creo que fueron de Clarín hace poco en abril, los 357 que hubo en Telam, una parte de los cuales fueron revertidos judicialmente, pero después aparecen otros, por ejemplo, lo de Radio El Mundo, que a lo mejor los colegas en Buenos Aires conocen mejor, que ahí la empresa directamente hace algo que no es muy común, que es devolver la licencia al ENACOM, al Estado. O sea, no es que dice tengo problemas con el negocio, sino que de alguna manera, no lo conozco en particular al caso, digamos, ¿no? Pero directamente el licenciatario, el que tiene la concesión de la licencia, devuelve al Estado la licencia y dice con esto no puedo seguir más. Consecuencias o efectos de la precarización. Bueno, por un lado, obviamente, las angustias para el trabajador, el que tiene contratos permanentes, o aquel que está trabajando en condiciones de pasante y que no tiene las mismas condiciones de trabajo que a lo mejor una persona con la que está trabajando al lado. También tiene efecto en otra cuestión que tiene que ver con lo profesional, que es la posibilidad de producir contenidos de calidad, algo de lo que se habla mucho y de lo que a veces no se hace tanto. Un pequeño ejemplo voy a dar que nos pasó en Telam el año pasado, cuando fue el show del Indio Solari en Olavarría. La conducción de Telam decide, por una cuestión de ahorrar, de no gastar en el traslado, decide no enviar un corresponsal, ni fotógrafo, ni periodista
a un hecho que, independientemente del gusto musical de cada uno, es un hecho social increíble. Se juntan 300.000 personas en una ciudad que tiene toda su población es menor a lo que lleva ese espectáculo. Telam decide no mandar a nadie para no gastar en el transporte y seguramente no tener que darle un compensatorio el otro día al que fuera a trabajar. El resultado de eso es que cuando pasó lo que pasó, los problemas adentro del show, que terminan con la muerte de 2 personas, Telam no tenía cómo dar cuenta de eso porque no había enviado un periodista, no había enviado un reportero gráfico ni nadie. Entonces termina tomando de una cuenta de Twitter, aparentemente, de alguna red social, de alguien que tuitea, como puede hacerlo cualquiera, digamos, sin ninguna obligación de... sí, tenemos responsabilidad, digamos, pero sin la obligación de un periodista. Telam termina tomando eso y publicando eso. Estamos hablando de la Agencia Nacional de Noticias, digamos, ¿no? Que es un medio de comunicación, pero que tiene características distintas por ser un medio público, y que podía tomarse el tiempo para chequear esa información, pero la precarización, ya como les decía, no es solo una cuestión que tenga que ver con las malas condiciones de trabajo, sino también con las posibilidades que tenemos de producir contenidos de calidad. Sobre la concentración de los medios de comunicación, como planteaba, no es un tema novedoso, pero tampoco existió desde siempre. Habría que recurrir a los libros de Carlos, pero que él conoce más. Pero básicamente la concentración en los medios de comunicación y la conformación de los multimedios la podemos ubicar entre fines de los 80, cuando el gobierno de Alfonsín decide o comienza con la idea de privatizar los canales de aire, Canal 13, Canal 11, creo que el único privado en ese momento era Canal 9, los otros estaban la licencia en manos del Estado, y tiene un proceso de avance y de profundización durante el menemismo, a partir fundamentalmente de una modificación a la vieja ley de radiodifusión de la dictadura, que era una mala ley sobre la que trabajamos para repudiarla, para que se modifique durante muchísimos años, exactamente, que contemplaba, pero que tenía un artículo que impedía al dueño de un diario ser dueño de un canal de televisión o de una estación de radio. El menemismo modifica ese artículo y permite la conformación de los primeros multimedios. Uno fue Clarín, el otro fue el 6, que duró poco y muchos no se deben ni acordar. Y nosotros, yo pensaba el otro día cuando estaba reflexionando sobre las cuestiones que podía contar aquí, cómo nos asustamos en el 97, 98, cuando llegó el grupo Vila y Manzano, que entonces era el grupo 1, y compró el diario La Capital. A los 2 o 3 años se produce una fusión con el diario Ciudadano, yo en ese momento trabajaba en esa empresa, con LT8 y LT3, más una empresa de cartelería, de publicidad callejera, y se conforma un multimedio como no conocíamos hasta ese momento. Hoy la verdad que eso está más agravado a partir de la decisión del grupo Vila y Manzano de desprenderse de su participación en el multimedio en La Capital, que quedó en manos de una sociedad entre los dueños de Televisión Litoral, de Canal 3, LT2, las FMs y Rosario 3, en sociedad con una de las familias dueñas del diario Litoral de Santa Fe, que a la vez también tiene varios medios de comunicación. Hoy ese grupo es realmente muy importante, hace poco que se ha conformado, ¿no? Es difícil ver cuáles van a ser los efectos que va a producir. Conceptualmente no nos gusta y sabemos, generalmente conocemos cuáles son las consecuencias. Traje algunos datos que vi, son cosas que ya conocemos, pero estos son recientes sobre concentración de audiencia audiovisual. Esto se presentó en el Congreso de la Nación, creo que en abril pasado. Es un monitoreo de propiedad de los medios de comunicación. 8 grupos de comunicación, 8 grupos mediáticos concentran el 65% de la audiencia audiovisual.
El Grupo Clarín tiene el 25% de eso. Le sigue América con el 7% y Viacom, que acá es Telefe, nuestro viejo Canal 5, con el 7%. Pero muy pocas empresas tienen la capacidad de llegar, de tener una llegada enorme. Bueno, por otro lado, y para no hacerlo muy largo, y me parece que puede ser mejor lo más interesante sobre todo para los estudiantes, es pensar sobre la transición entre los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación digital, las redes sociales, las nuevas formas en que se consumen noticias, en que se consumen contenidos en general. Voy a leer algo cortito que hace 10 años, en una charla como esta, por el Día del Periodista, pero creo que en el Teatro de la Comedia, no acá, decía un tal Carlos Uranowski. Dice, hay una incertidumbre tecnológica. Nos preguntamos a dónde nos va a conducir el tsunami de Internet. Nos preguntamos también, cuando somos honestos, si todo esto novedoso que está sucediendo es para festejar o para que salgamos corriendo desesperados tirándonos de los pelos. En las redacciones hoy se escuchan palabras como sinergia, como convergencia. Hace muy poco algunos amigos de La Nación, del diario La Nación, estuvieron durante 2 semanas en un seminario de convergencia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quieren hacer converger? Pues quieren hacer converger la vieja redacción del diario que se hace en papel con la nueva redacción que elabora el diario online. Esto se planteaba Carlos como problema hace 10 años. Algunas de esas cuestiones, esas incertidumbres, ya dejaron de ser incertidumbres, porque esa convergencia se dio, porque las posibilidades de... Esto tenía que ver con el tema anterior, para no quedar solo con la cuestión apocalíptica de la concentración, tuvimos la posibilidad de, a partir del debate, nuestra organización gremial participó de la coalición para una radiodifusión democrática, de tener un mapa de la comunicación menos concentrado a partir de la Ley de Comunicación Audiovisual, que no pudo ser a partir de la asunción del nuevo gobierno, que a través de un decreto de necesidad y urgencia decidió que no había más AFCA y que la ley no servía más para nada. En cuanto a las nuevas herramientas de comunicación que tienen que ver con el periodismo digital, con las redes sociales, por un lado considero, sobre todo para los estudiantes, y para lo que estamos trabajando, digamos, son instrumentos de los que obviamente no podemos desligarnos. Hoy sería imposible pensar en algún medio de comunicación convencional que no difunda a través de las redes sociales sus noticias, porque básicamente la mayor cantidad de clics, de ingresos a los diarios digitales o a las páginas de información se producen a través de personas que ingresan desde Twitter, desde Instagram o desde Facebook. Es decir, que ven las noticias en sus teléfonos móviles, que no se sientan a teclear en la computadora clarin.com.ar, La Capital, sino que les llegan a través de las redes sociales, noticias que consideran importantes, y a partir de eso ingresan a las páginas digitales. Por un lado, insisto, son instrumentos que son muy útiles. Yo ayer pensaba en la cobertura del Ni Una Menos. Es una movilización multitudinaria que tiene como característica una diversidad fantástica de géneros, de edades, que es muy colorida, que es muy llamativa a la vista. Y pensaba en un diario, cuáles son las posibilidades que tiene un diario de papel de dar cuenta a partir de las imágenes, con el valor que hoy tienen las imágenes en relación a la palabra, en una marcha de esas características. Si el editor fotográfico es un tipo copado, capaz que pone 2 fotos, 3, hay que ver si le toca en la página de color o en la de blanco y negro. Y a través de las redes sociales, esos mismos medios, tenemos la posibilidad, Redacción Rosario lo hizo, de subir, de transmitir en vivo parte a través de
de algunos de esos instrumentos, transmitir en vivo la movilización, de hacer posteos solo con fotografía, con un pequeño pie de foto, y también que lleven a la noticia, a la información que está en la página web. El conflicto que se plantea, que es un conflicto o un problema sobre todo para las empresas de comunicación, para los propietarios de las empresas, pero que de alguna manera nos compete a nosotros como trabajadores, porque necesitamos empresas para ser trabajadores, es la dificultad de convertir el cambio esta migración de audiencias de los medios tradicionales hacia los medios digitales, cómo hacer para monetizarlo, para que esto siga siendo un negocio. Yo traje algunos datos también sobre circulación, porque la verdad que hace un montón que no lo veía, sobre circulación de diarios de marzo del 2019, el Instituto de Verificación de Circulación. Clarín tiene 213.000, esto es el promedio diario tomando toda la semana, ¿no? 213.000 diarios por día. La Nación 100.000, Popular 51.000, La Capital 51.000, perdón, 100.000, 51.000 Diario Popular. Claro, entonces podemos decir, qué desastre, los diarios van a desaparecer. Yo no me gusta matar a nadie antes de ver el certificado de defunción, de darlo por muerto. Creo que van a seguir conviviendo por algún tiempo, porque estamos los viejos que nos gusta leer, escuchar la radio en vivo y leer los diarios, que en algún tiempo van a convivir, pero evidentemente el eje está puesto en lo digital. Creo que hace unos días La Nación, o vi que algún periodista de La Nación había tuiteado que había llegado a 200.000 suscriptores. O sea que vende por un lado 100.000 diarios de papel, pero tiene 5.000 suscriptores. Los suscriptores creo que usa el sistema paywall, que se llama, como muro de pago, en el cual uno se suscribe y puede acceder a todas las noticias que están publicadas en la web. Sería como ponerle un filtro a la web. Hay noticias que puede ver todo el mundo, hay otras que pueden ver solo el que paga el servicio. Uno está tentado de decir, bueno, está bien, bueno, no es que esté mal, digo, si nosotros íbamos y comprábamos el diario en el canillita y pagábamos un importe por ese diario, ¿por qué no queremos pagar para acceder a esos mismos contenidos en los medios digitales? Creo que por un lado tiene que ver con la cultura de Internet, donde nació, aunque ya no es más así, pero nació como un lugar en el que todos podíamos navegar libremente, interactuar, subir nuestras cosas, descargar, y buscamos que sea gratuito. De hecho, cuando ponemos un video en YouTube y nos aparece el skip, enseguida le damos para saltar la publicidad. Lo mismo con programas que hay, AdBlock y demás, para bloquear las publicidades. No queremos ver publicidades, queremos tener contenido de calidad. Ahí se produce este conflicto que algunos medios de comunicación, por ejemplo los diarios, están tratando de resolver por el lado de estos sistemas de pago, pero que bueno, es difícil saber para dónde va a derivar eso. Lo que sí, estos nuevos instrumentos, por supuesto, dan estas posibilidades que yo antes mencionaba, y que podría llevar a algún trabajador de prensa, una trabajadora, a decir, bueno, yo puedo hacer a través de YouTube un noticiero, por ejemplo. Carmona me mira que me va a tirar un gomerazo de ahí. Usar algún instrumento, puedo hacer un informativo, un noticiero, difundirlo por Facebook, por YouTube. El tema ¿cuál es? Que estas plataformas uno puede difundir contenidos, pero la publicidad no la comparte con aquel que produce el contenido. Entonces yo tendría que contratar una cámara, tendría que tener un productor, un locutor, armar todo eso, y no sabría cómo monetizarlo, cómo convertirlo en dinero para pagar los costos que tengo. Sí, esas empresas se llevan enormes fortunas con las cosas que nosotros hacemos y ponemos ahí, compartimos, y videos y demás, pero que son, digamos, se las queda el canal, el medio
que es el que no pone un peso para producirla, pero sí para reproducirlas. En función de esto, de todos modos, creo que obviamente la migración es un proceso que no se va a detener desde los medios tradicionales a lo digital. Por lo tanto, como sobre todo para los estudiantes de comunicación y de periodismo, no creo que haya que ser apocalíptico, como lo planteaba hace 10 años Carlos. Son momentos de incertidumbres, no está muy claro para dónde van las industrias de la información y la comunicación, cómo van a poder hacer para resolver sus problemas económicos. Así todo, nosotros sí tenemos los viejos instrumentos para defender nuestros derechos, que son el Estatuto del Periodista, el Convenio Colectivo de Prensa, nuestras organizaciones sindicales, la posibilidad de organizarnos en los lugares de trabajo y defender nuestros derechos como trabajadores independientemente de los instrumentos con los cuales tengamos que trabajar. Por supuesto que este es un momento que requiere de una capacitación permanente. El Sindicato de Prensa, de hecho, ya hace algunos años viene ofreciendo capacitaciones, algunas gratuitas, otras pagas, porque son nuevos instrumentos con los que trabajamos, a pesar de que las viejas reglas del periodismo creo que siguen existiendo, las que tienen que ver con la responsabilidad, con chequear la información, con buscar fuentes fidedignas, con hacer un trabajo que no sea reprochable éticamente. Eso no se ha modificado. Por supuesto sí los instrumentos, las narrativas, las formas de consumo, pero bueno, sigue siendo de todos modos un buen momento para hacer periodismo. Hay una avidez de información, una sobreabundancia de información, nos llega por todos lados. Una de nuestras tareas debería ser tratar de despejar la paja del trigo y ofrecerle a nuestras audiencias las noticias que consideramos que son importantes y no la gran cantidad que a veces nos terminan mareando y no nos permiten saber dónde estamos. Así que eso, creo que es un momento sobre todo para los chicos, para capacitarse, para aprender, para conocer las viejas reglas del periodismo, para tomar los nuevos instrumentos y aprovechar incluso esta situación de incertidumbre, porque que haya incertidumbre no quiere decir que eso sea algo grave, también nos puede traer oportunidades. Muchas gracias. Un segundo, sí, claro que nos pueden traer grandes oportunidades. Seguramente algunas de las situaciones que vos mencionaste, la concentración entre ellas, las tecnologías, decimos nuevas tecnologías, en realidad ya no son nuevas tecnologías, tenemos que apropiarnos, quienes no lo hayan hecho, deben necesariamente apropiarse de estas tecnologías para poder trabajar o para poder mirar el futuro e insertarse en un medio de trabajo. El tema es que también estas situaciones sirven para la precarización, sirven para que quien escribe una nota en el diario se le pida, bueno, pasá, haz el comentario en la radio, de paso cuando fuiste a hacer la nota, tomá la foto, haz el video, subirlo a la página. Desde allí, sin duda, está nuestro desafío como organización sindical para poder estar a la altura de las circunstancias en ese sentido y poder ver convencionalmente cómo damos la tarea con las empresas, nuestra lucha permanente en función de garantizar los derechos colectivos, ¿no? Aquí me dicen que está la agrupación estudiantil Antonio Gramsci, la Secretaría de Cultura del Centro de Estudiantes del ISET 18, y está la compañera Marta Graf de ANSAFE Provincial de la CTA de las y los Trabajadores. Carlos, él quiere hablar en segundo término y que cierre la compañera Nora Beiras.
una expresión de patriarcado, les voy a decir. No, todo lo contrario, te dejo lo más fácil. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias, Alicia Simeoni. Y gracias también por haber incorporado a un periodista de acá, que seguramente sabe muchísimo más, tiene absolutamente cercana y sensible la realidad local. Así que bueno. Y un placer compartir la mesa con Nora Beiras, con quien ya hemos trabajado juntos, y la verdad que es una fantástica persona. Además de fantástica periodista, es una fantástica persona. Bueno, yo calculo que hace unos 20 años, tal vez poco más, pero casi seguro desde la década del 90, que cada 7 de junio voces innegablemente realistas ponen el grito en el cielo para hacernos entender que lo que sucede a diario en nuestro gremio es de tal gravedad que vacía por completo la intención y la oportunidad de festejo por la fecha. No hay nada para festejar, se dice, y a fuerza de escucharlo, pero también de padecerlo, lo decimos e incluso lo naturalizamos. Después del cambio de gobierno en 2015, la sensación de capa caída se volvió parte del paisaje cotidiano. Con la ley de medios desguazada en sus partes esenciales por decreto, con medios hegemónicos caricaturizando el ejercicio del oficio, con sanciones y ninguneos a periodistas opositores, con simulaciones de conferencias de prensa, buena parte del periodismo empezó a respirar con recursos de emergencia. La cercanía del duelo final suprimió toda posibilidad de alegría y de ilusiones. La parte triste, la más decepcionante, es que el periodismo argentino, a mi juicio, en todos sus géneros y modalidades, atraviesa una etapa de débil creatividad, de muy débil desarrollo y como contracara de multiplicidad de carencias. Veamos algunas de las razones. Empiezo mencionando la puja entre el antiguo sistema analógico y el fabuloso nuevo modelo digital. El viejo sistema está en sus estertores, flaquea por donde se lo mire, escuche o lea, pero por alguno de esos caprichos de la creación es el que todavía sobrevive generando algo de caja. El mundo internetiano es pródigo en redes, es atrapante, tiene atractivos que se renuevan diariamente, pero aún no da los dividendos que se esperaban de él. En todo el mundo, y aquí también, cabezas rutilantes no solo admiten que todavía la pelea entre lo analógico y lo digital tiene final incierto, sino que no le han encontrado la vuelta a volver rentables a portales, páginas web, medios online, después de 10, 15 años de haberlos ofrecido gratuitamente. La pelea también se desarrolla en otros ámbitos. La necesidad de hacer converger a los dos modelos originó nuevas modalidades laborales, pero a la vez provocó confusión de roles, improvisación, tensión entre las zonas impresas y las virtuales, y lo peor, una fuerte precarización manifestada en sistemática caída de proyectos, cierre de medios y la disminución de puestos de trabajo genuinos. Pérdida que los gremios de prensa en Buenos Aires hoy calculan entre 3.000 y 5.000 personas. Otros motivos. Desde hace unos años, el mundo de la información viene demasiado entreverado con el mundo del entretenimiento. De esta fusión, quien sin dudas ha salido más lindo en la foto es el entretenimiento. En pos del brillo y de la pegada veloz, esto ha originado una clase de periodismo más superficial, más banal, más endogámico. Eso que los grandes medios del mundo han denominado periodismo de cercanía. Lo que importa es lo que pasa cerca de tu casa y preferentemente lejos de tu vida. Nuevas molestias. Estás escuchando radio,
mirando televisión y te conminan a que dejes de hacerlo por los aparatos más convencionales y que presuroso corras a bajar una aplicación. Aplicación, palabra modélica de los tiempos que corren. ¿Y si no quiero? ¿Y si quiero seguir escuchando en la radio que tengo en el baño? ¿O permanecer frente al plasma que todavía no terminé de pagar? Entonces me habré ganado para siempre la decrepitud y la decadencia. O habré perdido la oportunidad de frecuentar las multipantallas de los dispositivos más nuevos y la discutible practicidad de la programación por demanda. En la gráfica, el panorama es igualmente confuso. Los formatos y artilugios del viejo sistema, ese en el que aprendimos el oficio y del que al menos yo sigo siendo pasajero frecuente, como ya dije, cruje por donde se lo mire. Pero mal que mal, era aquel que tenía un solo cierre diario. Ahora da pelea, seguramente desigual, con otro que tiene por lo menos un cierre cada hora, 24 cierres al día, que necesita de los clics de sus visitantes como antes necesitaba de los compradores fieles y de mantener vigentes los pactos de lectura con los seguidores, que sigue jibarizando los contenidos a partir de la superstición de que la gente ya no lee más y que inventó perversiones como las informaciones en desarrollo, que de tan precarias más de una vez terminan siendo desmentidas. Allí donde la búsqueda de instantaneidad desplazó la oportunidad de informar, circulaba la anécdota de un jefe de redacción que estimulaba a un redactor que luchaba para que no le deformen una nota. El tipo le decía que la verdad no se interponga entre vos y una exclusiva. En muchas cosas volvimos 40 años atrás. Y hablando de antiguallas, hace muchos años me enseñaron, y por suerte no lo olvidé, que el periodismo consistía en buscar y conseguir una determinada información sobre un tema, trabajarla, procesarla, sistematizarla, ponerla en valor informativo y redaccional, para finalmente transmitirla con propósitos masivos y honrando al máximo la verdad y la honestidad. Posteriormente, y como un tácito reconocimiento a los maestros que me inculcaron estas nociones, pasé 10 años haciendo docencia y enseñando cosas como las que acabo de mencionar. Hostigado por estos cambios, llegó un momento en que me pregunté si habré hecho bien y me planteé la posibilidad de haberme equivocado. Todavía sigo con la duda. Es que de pronto vi cómo muchos periodistas olvidaban esos conceptos básicos para meterse en terrenos inconvenientes. En la década del 90, con investigaciones discutibles, tratando de sustraerle el trabajo a los jueces y fiscales, peleando la tapa con recursos de corto alcance. En los tiempos que corren, cuando son los jueces y fiscales uno de los principales generadores de títulos, lo que pasa con muchos periodistas es más doloroso. Apoyados en jueces y fiscales corruptos, se mimetizan con procedimientos propios de organismos de defensa, de servicios de inteligencia, y obtienen repercusión apelando a aprietes, a deslealtades, a carpetazos, a dineros mal habidos y a la divulgación ilegal de escuchas telefónicas. Me parece que estas son algunas de las grandes amenazas. Vale decir que al diagnóstico de baja o muy baja creatividad, cuestiones que podrían calificarse como estéticas o artísticas o culturales, se le deberían sumar otros argumentos, en este caso ideológicos y morales. Otro de los grandes fenómenos que advierto es que hoy en día no solo los periodistas ejercemos el periodismo, también capturan y movilizan información los oyentes que llaman a las radios para informar al segundo que algo sucedió, que un servicio de subte se encuentra interrumpido o que sigue sin solución un corte de luz. O los reporteros ciudadanos que con sus telefonitos captan una granizada o los incidentes en una manifestación y de inmediato lo suben a una página de un noticiero de televisión. Ninguno de esos materiales son desechados,
así como son contenidos comunes y corrientes los producidos por las cámaras de las calles o las de cualquier comercio. Y ni hablar de los millones de columnistas anónimos de las redes que muestran mucho de lo que los medios no tienen, o lo mucho que nos hacen reír con los memes. Todos ellos que entendieron la velocidad e instantaneidad de Internet son periodistas sin título, son los nuevos proveedores de noticias. ¿Quién nos hubiera dicho hace 10, 15 años que ese latigazo de 140 caracteres, creo que ahora es el doble, que es el Twitter, se iba a convertir en un género estelar de todos los diarios del mundo? Hoy los principales diarios del mundo tienen una sección que se llama los Twitter de ayer. Bueno, y para no quedarnos únicamente en un diagnóstico infectado de pálidas, pienso en salidas posibles. Y digo, o más bien sugiero, o recomiendo que muchos periodistas deberían resignar sus visitas cada 4 de julio a la Embajada de los Estados Unidos, de rechazar los encuentros secretos en hoteles de lujo, de colgar para siempre los ambos Armani y volver a tener fuentes y no tantos clientes. Y retornar a la calle, a tapar los soft por los on, dejar de creer que son partícipes del poder, aflojar con el cinismo y volver a creer un poco más en la sensibilidad y en la intuición, y no tanto en las redes sociales. Porque si todo continúa demasiado parecido como está, arriesgo otra hipótesis. Dentro de nada, los estudios de radio, de televisión, las redacciones, escritas o online, van a quedar desiertas de verdaderos periodistas, pero atestadas de influencers, de instagramers y de youtubers. Para la Feria del Libro de Buenos Aires salió mi último libro con entrevistas a 35 jóvenes periodistas, con 35,4 de edad promedio, los 35, pero ya desde el título caracterizados entre la grieta y la precarización. Y tomo una frase de una de las entrevistadas, la redactora de Clarín, Victoria De Masi. Esta es una época buenísima para hacer periodismo y una pésima época para ser periodista. Justamente la parte oscura, la de los debes, ya fue comentada. Yo quisiera ahora explicar por qué hay una parte mía que sigue animada. Soy optimista porque desde hace tiempo se están haciendo cosas excelentes, destacadísimas en el género de la crónica. Me despierta esperanza que los jóvenes tengan mucho más claro lo que a su misma edad no lo teníamos nosotros, de que ninguno de ellos son la empresa en la que trabajan. Para ser más exactos, no necesariamente, porque veo a algunos jovencitos talibanes que sí están aferrados a la camiseta de su empresa y sé que eso les encanta. Enciende mi fe también el hecho de que en los últimos años se hayan creado y hayan podido persistir montones de medios autogestivos e independientes, tanto impresos como digitales. Según fuentes confiables, Asociación de Revistas Culturales Independientes Argentinas, ARECIA, más de 200. Yo dejo en manos de los organizadores una lista de medios, seguramente incompleta, en los que se publican, se escuchan y se ven cosas más que interesantes. Renueva mi ilusión algunas reacciones colectivas. Ejemplos. Al inicio de la gestión del actual gobierno, la redacción de La Nación se pronunció públicamente en contra de un editorial de carácter destituyente publicado en una edición impresa del diario. Se juntaron, se fotografiaron, cada uno con carteles, rechazando ese editorial. En varias ocasiones, una parte importante del gremio se movilizó en la defensa de los medios públicos, ninguneados por el gobierno. Y ni hablar del repudio que provocaron los salvajes despidos en la agencia oficial de noticias Telam. Y sumo a esto la reacción casi unánime de la redacción de Clarín contra los recientes despidos de más de 60 compañeros. Sumo a esto el modo en que los trabajadores defienden, por ejemplo, la continuidad de Radio del Plata, aún en condiciones laborales pésimas, muy críticas, o la exitosa conversión que sus trabajadores hicieron con Tiempo Argentino. Sortearon a 2 empresarios inescrupulosos y se constituyeron en cooperativa. Y viven
y van adelante. Y hacen crecer mi confianza también que muchos jóvenes encontraron maneras originales y prácticas de desafiar a la precarización. Sin esperar el milagro de obtener un mendrugo de pauta oficial, encararon su propio proyecto. Son muchos los que siguen adelante apelando al sistema de financiamiento colectivo. Un ejemplo de estos días: este domingo, el cohete a la luna, el medio digital creado por Horacio Berbisky hace 1 año y medio, lanzó una propuesta de suscripciones a sus lectores por 250, 500 y 1.000 pesos mensuales. No son pocos los medios que adhirieron a esta clase de contribuciones. Es una manera de ser más libres. En lugar de esperar migajas de un Estado en retirada o del empresariado independiente que inevitablemente pone condiciones, o de poderes comerciales y publicitarios que solo respetan las decisiones del mercado, los verdaderos sostenes del medio pasan a ser sus lectores. Pueden ser oyentes, televidentes, internautas, que son quienes realmente tienen interés en que el medio sobreviva. Y con esto termino. Estimula mi ánimo y renueva mis expectativas acerca del futuro del oficio saber que mucho de lo que está pasando en Buenos Aires se replica con fuerza en muchas provincias y ciudades. Centenares de jóvenes que se agrupan para desarrollar su propio proyecto, para superar la grieta, para desafiar a la carencia de recursos, para condenar la violencia implícita de un Estado indiferente. Gracias. Buenas noches. Primero, gracias al Sindicato de Prensa, Alicia Simeoni, por darme la oportunidad de estar en Rosario con estos lindos colegas. Bueno, con Carlos he tenido la oportunidad de trabajar. Primero lo conocí haciendo una beca en Clarín. Después trabajamos juntos unos años en Página 12 y después trabajamos varios años juntos en Radio Nacional, hasta el 2015. Y bueno, uno cuando lo escucha renueva la admiración y el bien merecido calificativo de maestro, con el cual siempre que se habla de Carlos somos muchos los periodistas que lo consideramos así. Y bueno, escuchando a mis colegas es difícil no reiterar o no repetir muchas de las consideraciones en cuanto a cuál es la realidad de hoy de este maravilloso oficio a pesar de todo. Y pensando en esta mesa, retomaba algo que escribí hace unos meses y que viene a cuento de lo que es el ejercicio del periodismo hoy en esta transición entre lo gráfico, lo digital, esta brecha y esta necesidad de imposición de convergencia o de integración, como se llama ahora, que se hace inexorable. Y el título que puse empezando a escribir sobre esto es Periodismo, algoritmo y... ¿Por qué algoritmo? Porque hoy en día las plataformas de distribución de información transformaron hasta el criterio de edición de los medios tradicionales. Los periodistas nos enfrentamos a un nuevo monstruo inmanejable para el común de los mortales, que es el algoritmo. Es decir, esta fórmula matemática que hace que, en base a la información que los grandes proveedores de Internet tienen sobre lo que cada uno de nosotros marca como me gusta o no me gusta o comparte en las redes sociales, va conformando un perfil de consumidor, que en definitiva así lo estipula el mercado. Y en este perfil de consumidor, este perfil que parece objetivo, en realidad está cargado de valores que priorizan o ocultan la información en la búsqueda electrónica de acuerdo a los criterios de los todopoderosos buscadores. El contexto que da sentido a la edición
Es decir, cualquiera que se haya formado en los medios gráficos sabe que el lugar en el que uno le da a una noticia, si lo pone en página par, en página impar, como cabeza de página, como segunda nota, qué foto le pone, qué título le pone, cuál es el tamaño de esos títulos, marcan un criterio de edición, es decir, en definitiva, la línea editorial del medio. ¿Qué es lo que el medio quiere priorizar? ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿En qué quiere poner el acento y con qué criterio ponerlo? Ahora, la circulación de la información en las redes sociales descontextualiza absolutamente lo que cada medio quiere decir, y cada información en sí misma se transforma en una pieza que es distribuida por las redes sociales fuera de contexto. Nosotros en el diario muchas veces hay frases, hay textuales que parecen que son muy significativos y determinantes para poner en el título de una información. Ahora, cuando uno pone un entrecomillado sin contexto, parece que fuera a favor. No necesariamente el lector, si lo lee fuera de la plataforma que le da sentido a esa mirada, lo va a leer con la intencionalidad que uno lo pone. Entonces esto obliga a un trabajo de edición distinto, teniendo en cuenta lo que va a ser la distribución en las redes sociales. Y lo que va a ser la distribución en los buscadores también implica un trabajo distinto, porque ahí se juegan también otros criterios. Todos sabemos ya a esta altura que las búsquedas en Internet no son necesariamente producto de la cantidad, lo que hace que estén ubicadas primero, segundo, tercero, o en la primera, segundo, tercera o cuarta página de un buscador. Hay algunos que pagan para estar en los primeros lugares, para que sea la marca de ellos la que salte primero en la búsqueda de información. Hay determinadas palabras que los grandes servidores establecen como condición para ponerlas primero. Es decir, ahí se tienen que poner nombres y apellidos en los títulos, se tienen que determinadas marcas, se sabe que atraen mucho a los lectores. Es decir, se va desvirtuando en función de criterios comerciales que ni siquiera manejan los que dirigen los medios concentrados, el acceso a esa información a través de las redes sociales. Es un contexto en el que se impone cada vez el más fuerte. Hay más posibilidades si uno se adapta. En esta adaptación se corre el riesgo de ir perdiendo los propios criterios en función de poder competir en ese terrible mercado en la que se transformó la difusión de la información. La maravilla de la red de redes, como se la denominaba ya cuando apareció hace poco más de 20 años, cambió la vida del planeta. Lo transforma y lo transformará al periodismo en una progresión geométrica que pocos podemos imaginar. Mis compañeros hablaban de esta integración, de la convergencia, de cuál es la limitación que hoy tiene, por ejemplo, en la reproducción, como bien decía acá Lucho, ¿no? El Lucho sobre, por ejemplo, la cobertura de una marcha cuando solo tenés el papel como soporte frente a las posibilidades que te dan los multimedios a través de la difusión de las filmaciones de los teléfonos, colgarlos a la red en tiempo real, y cómo esto obliga necesariamente a replantearnos cómo abordamos esa información para poder llegar y poder ser leídos, poder ser escuchados cada vez por más gente. Y este sí es un desafío y es una permanente pregunta en quienes provenimos de los medios gráficos y que no tenemos una respuesta todavía. Para mí, una de las claves sigue siendo el valor de la información, de la rigurosidad en la información y del poder hacerlo con criterios que siguen siendo permanentes más allá de estas nuevas tecnologías. Es decir, que el periodista, como bien decía Lucho, como reiteró Carlos,
no se deje llevar por el atractivo de esa primera mirada que puede ser muy seductora por lo escandalosa, pero que en ese escándalo puede estar siendo a su vez usado para la difamación, para el escrache, sin ningún tipo de rigor. Aún aquellos que no lo hagan intencionadamente, es decir, usados por aquellos que lo hacen intencionadamente, y volver de eso es muy difícil, y la información es realmente un arma, es un arma con mucho poder, y la desinformación es un arma mayor, donde hoy en día, a través de esta maravilla también de la tecnología, el manejo de los trolls que difaman y difunden en segundos informaciones falsas es realmente deleterio, y la toma de conciencia sobre las consecuencias de eso me parece que es prioritario para quienes ejercemos el periodismo y para quienes van a ejercer y están empezando a ejercerlo hoy en día, siendo nativos de esta lógica digital. Pero esta lógica digital, esta maravilla de la tecnología, no nos puede dejar, no nos podemos perder en esa maravilla sin tener en cuenta los riesgos que esto implica, que esto lleva. Como siempre, esta maravilla de la tecnología, este modelo, tiene sus contracaras. Hace ya muchos años, creo que en la década del 80, Baudrillard dijo que el nuevo modelo informativo no busca informarnos sobre el mundo, sino construir el mundo mediático y hacernos olvidar el mundo real. Cuando uno mira hoy en día lo que sucede con el tráfico de información en la Argentina, creo que se quedó corto Baudrillard en esto de olvidar el mundo real. Me parece que a lo que se tiende es realmente a crear otro mundo, y en función de ese otro mundo, lo que está en juego, y me parece lo más riesgoso, es realmente la posibilidad de elegir libremente. Cuando digo elegir libremente es informarnos realmente, porque en la medida en que uno no se puede informar a partir de premisas ciertas, uno está entregando y está siendo secuestrada su libertad. Uno a partir de la mentira no puede elegir, y me parece que es ahí donde se pone en riesgo directamente lo que es una base de cualquier sistema democrático, que es eso, la posibilidad de elegir en libertad. Hoy en día es tal la difusión de información y la vorágine en la que nos estamos inmersos, que hace ya algún tiempo Ignacio Ramonet precisó que un lector capaz de leer 1000 palabras por minuto, 8 horas por día, emplearía 1 mes y medio en leer la producción de una sola jornada. Y al final de ese tiempo habría acumulado un retraso de 5 años y medio. Es decir, que es imposible. En este océano de información, de desinformación, donde todo vale lo mismo, es imposible. Y de ahí la trascendencia, me parece, y la esperanza que también señalaba Carlos, del rol que tenemos todavía, me parece, los periodistas, en esa posibilidad de orientar, si nos plantamos desde un lugar de honestidad frente al trabajo, frente al oficio y frente a la responsabilidad que implica informar, orientar a quienes no tienen acceso a las fuentes de información para que puedan discernir y puedan orientarse en ese fárrago que todos los días nos tapa como un tsunami, en el cual uno es muy difícil que recuerde al día siguiente cuál fue la etapa del diario del día anterior. Me parece que este desafío sigue siendo fundamental, a pesar de la realidad en la que vivimos, en donde la concentración mediática sí es un factor que a su vez pone en riesgo esta posibilidad, desde mi punto de vista, de concebir a la información como un derecho ciudadano y no como una mercancía. Cuando uno tiene en cuenta
que la fusión de Cablevisión y Telecom implica, según algunos estudios, que este grupo comunicacional se transformó en el tercer grupo de facturación en la Argentina, después de Mercado Libre y de YPF, uno toma conciencia de cuál es la magnitud del negocio del que estamos hablando, cuál es la magnitud de los intereses que están en juego y hasta qué punto están dispuestos a hacerlos pesar. Los medios de comunicación ya no son hace muchos años instrumentos del poder, son actores del poder. Y la Argentina no es una excepción en esto. A esta altura, cualquier lector ciudadano avesado se da cuenta de cuál es la matriz mediático, judicial, política que cimenta las noticias. La coincidencia con el círculo rojo, con el establishment, da vía libre para existir y decir lo que se desea. El cuestionamiento, la crítica, transforman a los medios en peligrosos y para muchos dignos de ser asfixiados. Y es acá donde aparece esta defensa, autodefensa, que se da en muchos medios de comunicación y que no es una particularidad de la Argentina, que muy pocos en el mundo han logrado que se transforme en la fuente de sostenimiento económico más importante, que es, como decía Carlos recién, el apelar a las suscripciones, que en realidad es la vía directa que marca el compromiso entre el lector, el oyente, el espectador, con el emisor, en el sentido de sentirse representado por esa línea editorial y estar dispuesto a financiarlo a través de una cuota determinada. Esto surge ¿por qué? Porque, como bien explicaba Carlos, esta ecuación de financiamiento, estamos hablando dentro del sistema capitalista. Hasta ahora no ha habido ningún otro que funcione, por lo menos en los términos en los que nosotros concebimos poder ejercer el periodismo. Un sistema que es cada vez más cruel, cada vez más despiadado, cada vez más inhumano. Pero en este sistema, por eso les decía al principio de la lógica de los grandes servidores, es tal el poder que tienen estas grandes empresas. Natalia Suazo, como hacía referencia antes, es una joven colega que investiga y mucho cómo se distribuye el poder de los grandes servidores, los grandes monstruos de Internet. La Autoridad Internacional en Publicidad, cuya sigla es WARL, calcula que solo el 28% de los 63.000 millones de dólares invertidos en publicidad en el mundo llega a los medios. Solo el 28%. El resto queda en Google y en Facebook. Entonces, cuando hablamos de concentración, la concentración del sistema llega a estos niveles. Entonces, me parece que el desafío para lograr poder sostener un medio, poder, a partir del sostenimiento de un medio, seguir ejerciendo como trabajadores, tener derechos para reclamar condiciones laborales, condiciones salariales, condiciones profesionales, se hace muy arduo cuando esos medios, por eso decía, no tienen la ideología del poder dominante. Entonces, el desafío es realmente de David frente a Goliat, pero sigue teniendo sentido si uno cree y considera necesario e imprescindible elaborar y batallar por un nuevo modelo comunicacional que permita realmente una distribución simétrica de derechos y deberes para el ejercicio de la comunicación. Parece que estamos en un momento histórico y particularmente en la Argentina muy complicado porque se ha afianzado esta lógica de concentración. Todos quienes estamos acá creo que sabemos lo que ha sido la disputa en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que realmente era muy generosa en cuanto a la cuota del mercado que le aseguraba a los medios dominantes, pero nadie está dispuesto a resignar nada
y nadie está dispuesto en esa lógica del poder a que el Estado, como representante de los intereses de la mayoría, pueda establecer mecanismos de regulación. Me parece que esto sigue siendo una asignatura pendiente en la Argentina y en el mundo más aún, pero nosotros lo que podemos hacer es lo que está dentro de nuestra aldea. Ahora, en este contexto de dificultad, me parece que hoy en día también el periodismo se ve infectado por operaciones de prensa y por supuesto colegas que lo que hacen es absolutamente desvirtuar y transformar en un asco el ejercicio de lo que ellos consideran el periodismo. Y ahí sí me parece que es necesaria una toma de conciencia social para que esto no sea gratuito. Hay cosas que me parece que, como en toda profesión, son imperdonables. Y esto es el poder ciudadano, el único que creo que puede ejercer ese derecho de con quién informarse, a quién creerles y a quién demandarle, en un sentido ético, que eso se deje de hacer y se deje de consumir, porque eso es envenenar a la gente, es envenenar al ciudadano y en definitiva atentar contra la libertad de todos. Creo que esto sí es algo que se puede hacer desde la toma de conciencia, que es difícil, pero que no hay otro camino que hacerse cargo de lo que uno consume, de lo que uno está dispuesto a creer y hasta dónde está dispuesto a creer determinadas cosas porque confirman los prejuicios propios. Y es ahí donde, bueno, es un desafío cotidiano, es una tarea compleja, pero me parece imprescindible. Creo que sigue siendo el cara a cara, la necesidad, Carlos decía recién, apelar más a las fuentes y menos a los clientes. Y me parece que eso, como premisa para el ejercicio del periodismo, es fundamental. La posibilidad de el cara a cara, de hablar con las personas, con los distintos representantes, víctimas, protagonistas de lo que sucede, es fundamental. Me parece que la intermediación de la tecnología, por más que sea muy práctica, el WhatsApp no puede reemplazar un cara a cara, no puede reemplazar, ni se construye una fuente por WhatsApp, ni por Instagram. Perdonen si les sueno vieja a muchos de quienes están acá, pero que eso no tiene, hasta el momento, no tiene forma de ser reemplazado. Y creo que una buena crónica, una crónica que suponga hacerle sentir al lector, hacerle sentir al oyente, hacerle sentir al espectador que está siendo protagonista de lo que le están contando, es también irreemplazable. Cuando uno lee las métricas en internet, que también son un vicio, un peligro, una atracción, a veces se deprime, porque el otro día, haciendo un curso sobre estas cosas, un especialista decía que el tiempo promedio de lectura en las redes es de 35 segundos. Esto era muchísimo. Entonces uno siente que, bueno, ¿cuántas líneas se pueden leer en 35 segundos? ¿Cuántas notas de un portal de noticias se pueden leer en ese tiempo? Ahora, al mismo tiempo, cuando uno ve cuáles son las notas más leídas, les pongo el ejemplo en página 12, y ahí conviven las notas de análisis, las notas en profundidad, con por ahí aquellas que llaman la atención y que son las que garantizan el clic. Ahora, también se ha avanzado en esa lógica de las métricas, de garantizar el clic, se pasó al tiempo de lectura. Entonces, para garantizar tiempo de lectura, ahí hay que profundizar el contenido. Y me parece que ese es el único camino para salvar el periodismo. El contenido sigue siendo el sentido del periodismo, pero el contenido entendido como reflejo de un trabajo informativo que no suponga una operación de prensa.
porque también hay contenidos que resultan supuestamente atractivos y en realidad son tiburones podridos, no peces podridos. Entonces, me parece que en toda esta vorágine es en la que estamos hoy quienes ejercemos el periodismo, quienes estudian periodismo, es el escenario con el que se encuentran, con otra cabeza, con otra lógica, con una lógica mucho más de pasar de una plataforma a la otra, pero también con mucha perspicacia para detectar las cosas. Me parece que ese permanente zapping también les da a los jóvenes una perspicacia que quizás quienes fuimos formados en el periodismo gráfico no advertimos y a veces desestimamos. Me parece que a pesar de todo, de un panorama que puede ser muy duro, sigue siendo un oficio más que atractivo. No sé si el mejor de los oficios, como decía García Márquez, pero sí uno que todavía vale la pena ejercer. Gracias. Bueno, gracias Nora, gracias Carlos, Luciano. Tenemos un ratito para algunas preguntas, si quieren hacerlas. Lo que sí creo que vamos a tener que pedirles que se acerquen porque hay una dificultad y no tenemos micrófono inalámbrico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo contrarrestar las noticias falsas a través de los sindicatos, de los mismos periodistas? Entiende, ¿no? ¿Para quién es la pregunta? Se entiende, no, la pregunta era cómo contrarrestar las noticias falsas. Se entiende la pregunta, pero desconozco la respuesta, para ser sincero. Porque esto tiene, lo poco que sé, digamos, hace poco creo que fue la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, emitió como un corto, yo lo vi creo que en Twitter, para defenderse de las noticias falsas, cómo había que hacer. Y básicamente tiene que ver con el lugar del lector, de las audiencias, del que consume información, digamos, por decirlo de alguna manera. Generalmente las noticias falsas tienen esto que decía Nora, son atractivas, aparece un número, una foto escandalosa, unas letras de molde, o si letras grandes, escritos en mayúsculas, que son fáciles, digamos, de que te llame la atención, que uno se meta, y generalmente a veces pueden ser de algún servidor, de alguien que tenga un sitio que busca mejorar su tráfico. Y en otras, la mayoría, me imagino, son las viejas campañas psicológicas que antes se hacían con otras modalidades, digamos, y hoy tienen estos instrumentos que son, digamos, que permiten amplificar eso de una manera increíble. Me parece, insisto, habría que ver con alguien especialista en estas cuestiones, pero que tiene que ver más con las audiencias que con la tarea periodística. Quiero decir, con poder confirmar, bueno, eso que yo vi ahí, está en otro lado. Apareció en otro medio, en algún medio que yo conozco, lo publicó un periodista que sigo y que le tengo confianza, lo cual no es fácil, digamos, porque justamente estamos atravesados por 2 millones de noticias, por apuros, y estamos accediendo a la información, no sentada en el living de casa leyendo el diario, sino en el subte en Buenos Aires o acá en el colectivo, y requiere un esfuerzo que para una audiencia promedio, digo, no sé si tendrá ganas de tomárselo, digamos, ¿no? A veces, el otro día pasó, era cuando se produjo la fuga de 9 presos en la autopista acá Rosario Santa Fe, a las 2 horas o menos circuló un audio de WhatsApp, yo estaba trabajando, estaba muy confusa la información oficial, costaba mucho conseguir información oficial sobre efectivamente cuántos eran los que se habían evadido, cuántos habían recapturado. Y en el medio circula un audio de WhatsApp de una mujer con una voz muy melodiosa,
que contaba que ella vivía cerca del lugar donde había sucedido eso, en Granadero Baigorria, y que había visto que no eran 9 los evadidos, sino que eran 27, que ella vio como bajaban por una ladera de la circunvalación, se metió a su casa, no sé cómo hizo, pero los contó y eran 27, y que cada uno no llevaba un arma, sino que llevaba 3 armas cada uno, lo cual yo saqué la cuenta, me daba como 100... Claro, como 100 máquinas, es una locura, digamos, que en el transporte, en la combi esta del servicio penitenciario fuera eso. De todos modos, al rato estaba escuchando, creo que era el ET2, el periodista del ET2 sale a desmentir, porque sabía que algún oyente, algún familiar o quien sea le había mandado eso, no desmentir, a decir que estaba circulando un audio, que no había información oficial que avalara eso. Pero en esas situaciones por ahí de incertidumbre, de riesgo y demás, semejante bolazo, con la capacidad que permite esto de que en un rato estuviese distribuido por todo Rosario, así como estuvieron lamentablemente la foto de las personas que se habían evadido y demás, permite la tecnología hacer estas cosas. Me parece que es más fácil para el que las hace que para el que las tiene que contrarrestar. Pero bueno, tampoco soy un especialista en la cuestión. Una cosa que recordé ahora es que yo trabajé en el diario Perfil, el primer diario Perfil, que duró 3 meses, en 1998. Hace 21 años de esto. Y tenía a mi cargo la sección medios. Y entonces, a partir de un escándalo que ocurrió en Estados Unidos, en donde una periodista, si no me equivoco, se llamaba Janet Cook, si no recuerdo mal, había inventado toda una nota, toda una historia, pero con la que había ganado un premio importantísimo. Y entonces yo conté la proliferación de casos similares que ocurrían en Estados Unidos y lo asocié imprudentemente a ese tipo de sociedad que es la norteamericana, una sociedad competitiva en donde los periodistas tienen que estar siempre, los periodistas o cualquier otra profesión, ¿no? Tienen que estar siempre al frente. Y de algún modo la nota concluía diciendo qué bueno que todavía en la Argentina estas cosas no ocurren. Qué ingenuo, ¿no? La verdad que no tengo una respuesta a cómo contrarrestar las noticias falsas. Supuestamente Facebook está haciendo cursos para determinar eso, que es como, bueno, es como el colmo, no sé, un oxímoron. Pero sí me parece que coincido con lo que decía Lucho en la responsabilidad de uno como receptor en no difundirlas. Yo he tenido colegas, un renombrado colega, muy afecto a reenviar por WhatsApp todo lo que le llegaba. Hasta un día le dije, basta, chequea lo que mandás, porque vos recibís de alguien con prestigio un WhatsApp de una información y vos a priori decís, bueno, debe ser cierta. Cuando le digo, me dice, uy, la verdad que tenés razón. ¿Viste? Es decir, lo querés matar, porque tenés una responsabilidad en eso, porque además lo haces desde un lugar de autoridad. Y creo que eso, porque pasa cuando la información reafirma lo que uno cree, es más fácil que la comparta. Y muchas veces, lamentablemente o por suerte, hay cosas que reafirman lo que uno cree que no son ciertas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque la inmediatez y el poder de esa difusión es realmente impresionante. ¿Alguna pregunta más? Alicia. Sí. Desde acá. Acá. No, es que no alcanzó. No importa. Quería consultarle a los 3 o a los 4, si también da la posibilidad de que también Alicia responda. ¿Qué recomendación nos hacen a los que nos estamos formando como trabajadores de prensa, como periodistas? Algunas cuestiones a tener en cuenta, metodologías, algún consejo para poder enfrentarnos después a lo que es el trabajar en un diario
una emisora o en un canal. En nuestro quehacer periodístico, más que nada. Personalmente creo que es gran parte de lo que dijeron tanto Carlos como Nora y como Lucho. El chequeo permanente de las fuentes, el no quedar fuente. Bien. No, y por otra parte, ante las nuevas tecnologías, creo que el formarse permanentemente de manera de poder usarlas y aprovecharlas en lo máximo que nos dan, con estos mismos principios de honestidad, de rigurosidad, de principios para el ejercicio del periodismo. Yo realmente no encuentro otra manera para ejercer el periodismo si no es en base a estos criterios. En esa declaración de principio que les repartimos al ingresar, hay varios puntos que tienen que ver con el trabajo con las fuentes, desde qué lugar nos situamos, los trabajadores de prensa. Me parece que no hay otra forma y otro camino que el estudio permanente, la formación, la inquietud y la creatividad que se va despertando y retroalimentando a medida que uno puede avanzar en esa formación. Con respecto a toda al periodismo en su fase digital y en las posibilidades que nos brinda, también ese chequeo no puede dejar de ser hecho de una manera rigurosísima. Yo lo que te sugeriría es que yo soy muy futbolero y soy hincha de un club que no es ninguno de los de Rosario. Y voy a la cancha de ese club y un día en la cancha repartieron una especie de house organ. Bueno, lo agarré, me lo llevé a mi casa y un día lo abrí y con sorpresa vi que había, ¿sabes cuántos programas partidarios? 27. Algunos en radios absolutamente desconocidas para mí. Y entonces pensé, bueno, ¿cómo hacen estos pibes, no? O pibas. Y bueno, de algún modo se las arreglan. Y me parece que hoy hay una cantidad de herramientas, justamente, nuevas, las nuevas herramientas, como para intentar formatos novedosos, ¿no? Digo, por un lado eso. Segundo, me parece que ustedes lo que estudian están en el mejor momento, que es el momento de aprender y de equivocarse, ¿no? Digo, me parece que tienen que intensificar ese rubro, el de aprender y equivocarse. Y una de las maneras de intensificarlo es leer, ¿no? A mí me parece que la lectura amplía absolutamente muchos promedios. El promedio de qué manera se habla, de qué manera se articula, de qué manera se piensa. Digo, lean mucho. Uno de los chicos del libro dice, el periodismo es todavía la manera más divertida de ser pobre. Y yo la verdad que creo que es así. Solo que ahora hay un montón de periodistas que han decidido no ser pobres. Y me parece que es una decisión de ellos, ¿no? Digo, y así como en la época, en los años 60, cuando yo empecé, el periodismo era percibido como un lugar desde el cual se podía cambiar el mundo, hoy me da la sensación de que muchos ven al periodismo como una manera de cambiar la 4x4 o la casa en el country. Bravo. Muchas gracias. ¿Se podría dar un
del uso hacia la sala? Porque, sí, bueno. ¿Alguna pregunta más? Si no, cerramos y les damos, a ver allá, dos preguntas más. Bien. ¿Quieren acercarse, por favor, o la pueden decir en voz alta? Quería preguntar, después de la experiencia y del proceso que vienen haciendo, ¿qué balance, qué sabor le dejó la vigencia de la ley de medios cuando estuvo vigente, en la acción de nuevos medios, que se nombró C5N o Tiempo Argentino, la experiencia a través de la incorporación de nuevos empresarios en estos medios, qué participación tuvo en las cooperativas, qué vieron, qué crecimiento hubo en ese momento, y pensando, esperando que la pesadilla neoliberal termine, viendo cómo se van posicionando los futuros actores de la política y de los medios, con los cuales te jugaron antes, ¿qué perspectiva le ven si hay una posibilidad de que esa agotada ley de medios tenga alguna vigencia que vuelva a poner en la agenda en un futuro gobierno de la Revolución Nacional? Una cosa que te aclaro es que, por ejemplo, la cooperativización de Tiempo Argentino no tuvo nada que ver con la ley de medios. Ha sido, digamos, una estimadísima decisión de sus trabajadores, ¿no? Y qué bárbaro que pudieron salir adelante. A mí me parece que la ley de medios era muy buena, no solo porque se había trabajado mucho, 10 años, mucho debate, había una enorme cantidad de cosas positivas, pero me parece que no estaba demasiado resuelto el tema de lo que mi amigo Cartoy Díaz llamaba los fierros, ¿no? ¿Quién le va a dar los fierros a la gente? ¿Quién le va a dar al 30% que no eran, medios oficiales, ¿no? O medios poderosos? ¿Quién le va a dar el dinero para desarrollarse? ¿Quién le va a dar los recursos? Le faltó eso, ¿no? Y después, obviamente, fue estigmatizada, hábilmente estigmatizada, alegando que solo se proponía atacar a Clarín, ¿no? Pero la verdad a mí me parece que ha sido era una muy buena ley, ¿no? Bien. Me parece que es momento de vos querías hacer, perdón. ¿Qué opinan ustedes a partir del periodismo radial y el uso del podcast como soporte? Y con la pregunta que realizó recién, ¿qué opinan acerca de la poca difusión que ha tenido la ley de comunicaciones convergentes? ¿La qué? No es ley todavía. Ley de comunicaciones convergentes, los proyectos que se estuvieron debatiendo en 16 o 17 reuniones. Pero no es ley. No es ley, no. No. No se ha tratado todavía eso. ¿Más poder? Sí, bueno, con respecto al uso de podcast, me parece que es un recurso tecnológico que tiene a la radio como soporte tradicional. Es una forma novedosa de aprovechar las redes sociales para distribuir el formato radial. Me parece interesante desde ese punto de vista. Me parece que no reemplaza a la radio, que la radio creo que sigue siendo un medio en el cual la química de los integrantes de un programa al aire, el feedback con los oyentes es irreemplazable, que un podcast es un recorte que no llega a reflejar lo que implica
la existencia y el compartir un programa de radio, pero me parece que es un recurso interesante. Pero igual, si por eso un tipo inteligente haciendo un podcast también te atrapa. No, por eso me parece un recurso muy interesante, pero no reemplaza, es una cosa distinta usando el recurso de la radio. Con respecto a la discusión en torno a la ley de convergencia tecnológica, me parece que es uno de esos, no creo que se apruebe, sinceramente. Ahora está todo en función de lo que van a ser los resultados electorales. Yo aspiro a que el actual modelo no continúe. Me parece que actualmente lo que ha sucedido en los últimos 4 años es la consolidación realmente de una lógica de fortalecimiento de los más fuertes. Y me parece que eso atenta contra la concepción de un sistema democrático, que atenta incluso contra quienes han permitido y han autorizado y han bendecido esa lógica. Me parece que la discusión sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue muy importante. Creo que también puso en evidencia lo que es el juego de un poder de la democracia que juega a favor de los tiempos de los grandes grupos económicos. Porque lo que sucedió con aciertos y errores con la aplicación de la ley hubiese sido otra historia si el Poder Judicial hubiese actuado como debería haber actuado y si la Corte Suprema hubiese definido mucho antes de lo que definió la constitucionalidad de la ley. Parece que ahí, bueno, el tema de que la información es poder, lo dijo Aristóteles y cada día es más vigente. Ojalá en una nueva realidad de la relación de fuerzas políticas en la Argentina se pueda rediscutir la concentración del poder mediático. Me parece que el Estado, en la eventualidad de un cambio de gobierno, en el estado en el que se va a encontrar la economía del país y las relaciones de fuerzas políticas, va a ser difícil tenerlo como una prioridad, porque ni aún cuando había mucha fuerza política y después de cientos de debates y de discusiones y de asambleas y de sanción y promulgación de la ley se pudo hacer, parece que es, pero que no puede ser nunca una bandera arriada. Me parece que es necesario seguir dando batalla y que el desarrollo de la tecnología también pone en evidencia que es necesario discutir una ley de convergencia tecnológica que por ahí la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual había dejado al margen, y a la luz de los resultados me parece que eso fue un error. Muchas gracias. Solo agradecer incluso a todos a todas las personas que se han quedado hasta el final. Bueno, creo que podemos despedir y agradecer a Carlos, a Nora, a Lucho. Realmente creo que han aportado numerosas ideas para poder pensar. Gracias, muchísimas gracias.